Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea un mensaje de bendición para tu vida. Recuerda compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Lo que había sucedido antes de comenzar a leer, el pueblo de Israel, pueblo de Dios, se había olvidado de Dios día tras día, día tras día. Y Dios le daba una oportunidad y otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Dios sabe qué botones apretar para regresar a Él. ¿Alguien puede decir amén? Dios sabe qué botones apretar. Y cuando Dios aprieta esos botones para regresarnos a Él, usted no diga que Dios es malo. Dios está mostrando misericordia. Cuando nos da como en feria, mi hermano, es porque la mano de Dios de gracia y misericordia está actuando. Amén. Y aunque duela, nos regresamos al redil y entonces decimos gracias a Dios por todo. ¿Lo ha experimentado? Ok, muy bien. Entonces esa era la situación. Vamos a leer. Segunda de Crónicas 36:18 dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. ¿Qué quemaron? La casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y también mataron a muchas personas. Y se llevaron cautivos en cautividad a Babilonia a los jóvenes y a las doncellas. ¿Sí? A los demás los mataron o los dejaron ahí. No nos sirven los viejos. Pero viejos los cerros, ¿verdad? No nos sirven los viejos, no nos sirven los niños. Y este es más o menos el panorama. ¿Sí? Personas llevadas en cautividad, viejos que ya no trabajaban tanto, no producían tanto, y niños, y un cuadro desolador con la iglesia destruida y quemada y el muro de protección de la ciudad destruido. Este es el panorama. ¿Ok? Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva cautivo al pueblo. Ahí se inicia lo que conocemos como la cautividad de Babilonia. Esto usted lo ve en la Biblia y esto lo ve usted en la cultura general. O sea, esto no es algo inventado. ¿Ok? Quemaron la casa de Dios también. Miren nada más, quemaron la casa de Dios, el magnífico lugar donde Dios manifestaba su gloria vez tras vez, vez tras vez. Dios en el Antiguo Testamento reposaba en templos. Después de Cristo, Él reposa en personas. Pero en aquel entonces, para ir por la bendición se iba al templo. Pero ahora el templo estaba quemado, estaba destruido. Quemaron la casa de Dios. Rompieron el muro protector que rodeaba la ciudad, quedando a expensas de sus enemigos. Dígame si no, para reconstruir se requieren recursos, sí o no. Amén. Pero Dios obra proveyendo recurso, pero también Dios obra reteniendo recurso. Y Él lo hace como Él quiere hacerlo, pero lo hace. Amén. Yo quisiera que esto se lo llevara a su casa, sobre todo papá y mamá. Lléveselo a su casa, este pensamiento. Dios bendice reteniendo o proporcionando el recurso. Amén. Dios lo hace así. Entonces rompieron el muro protector. Se llevaron todos los artículos del templo. ¿Sí? Utensilios de oro, de plata,
que servían para el sumo sacerdote para cumplir con la liturgia. Eran utensilios dedicados al servicio de Dios. ¿Ok? Que luego este rey que hizo esto, que invadió Jerusalén, luego este rey se quiso pasar de listo, utilizando los utensilios que se había llevado. Se quiso pasar de listo, poniéndose hasta atrás, una borrachera, una orgía y demás, y le fue como en feria, porque con lo dedicado de Dios es de Dios. Amén. Aunque sea ladrillo o utensilios, lo de Dios es de Dios. Amén. Lo de Dios es de Dios. Muy bien. O sea, resumiendo, Jerusalén fue totalmente arrasada. Y aparte de esto, estaban peleados. Internamente había divisiones y demás. Era un caos. Y entonces los que escaparon de morir durante la invasión fueron atados, encadenados y enviados a Babilonia por un camino de 1300 kilómetros, y ahí van los esclavos. Ok, nada más. Lo quise poner porque lo quise poner. Los de mi generación, ¿se acuerdan de esa canción en inglés, Los ríos de Babilonia? Levante su mano. Ya nada más quiero ver, así por curiosidad. Ay, me siento como en casa. Me siento bien a gusto. De los muchachos, nadie ha escuchado esa canción, Los ríos de Babilonia. Ok, muy bien. O sea que todos. Ok. Esa canción fue sacada de un salmo. ¿Sí? Y luego ya en la traducción de la banda Machos. ¿Por qué se ríe? A ver, ¿por qué se ríe? Eso me dicen. Y en la traducción de la banda Machos, o sea, nada que ver. O sea, pues así, nada que ver. O sea, así, de plano. Ok, vamos al Salmo 137:1. Vamos a encontrar algo interesante. Así que llevaron a los jóvenes y a las doncellas, se las llevaron como esclavos a Babilonia. Ok. Y dice Salmo 137:1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. O sea, año tras año, año tras año. Años atrás, Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y Dios salieron de allí, y Dios los estableció como una nación fuerte. Y el esplendor lo encontraron en la dirección o en el gobierno del rey David. Allí fue su esplendor y fueron conocidos en todo el mundo. Pero luego vinieron los errores y ahora tenemos a un gran grupo de personas junto a los ríos de Babilonia, sentados en sus ratos de receso después de lo que tenían que hacer. Y dice, y aún llorábamos, acordándonos de Sión, o sea, de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ellas colgábamos nuestras arpas. Viene en la Biblia, en una parte, que el buen judío no se olvidaba nunca de Jerusalén. Nunca de Jerusalén. Estuviera donde estuviera, el judío se iba a acordar de Jerusalén. ¿Se acuerda cuando Daniel fue llevado también? ¿Sí? Él estaba todos los días, abría las ventanas y dirigía su vista hacia Jerusalén. Seguimos leyendo. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: hey, canten algunos de sus canciones de Sión,
algunas de sus canciones de Jerusalén, póngale alegría a esto, ¿no? Y ellos contestaban: ¿cómo cantaremos cántico a nuestro Dios en tierra de extraños y aún siendo esclavos? Las canciones, la música judía es una música muy alegre, ¿sí? Aunque es algo flemática porque tiene muchos acordes o tonos menores, y los tonos menores son algo flemáticos, pero aún así pues hay mucha alegría. Las fiestas, aquí decimos que somos muy fiesteros. En aquellos entonces las fiestas duraban semanas, hermano. Usted se casaba y su fiesta duraba por lo menos 1 o 2 semanas. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense. Entonces estos versos fueron escritos recordando la esclavitud en Babilonia. Ok, vamos a leer ahora Nehemías capítulo 1, verso 1. Ok, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa. Diga conmigo Susa. ¿Sabe en aquel entonces a qué se equiparaba estando yo en Susa? Se equiparaba estando yo en Londres, estando yo en París, estando yo en Nueva York, ¿sí? Estando yo en Durango. Eso es, estando yo en Susa, estando yo en Londres, estando yo en Hong Kong, estando yo en lo que usted guste ponerle, pues, en Tokio. Dice: estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y también le pregunté por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok, Nehemías, cuando sabe de esta noticia, él está viviendo en Susa, la capital del mundo, y aparte era el copero del hombre más poderoso del mundo. O sea, del hombre más poderoso. ¿Cómo la ve? Que era el rey de Babilonia. O sea, le traen estas noticias, y algunos de nosotros posiblemente en los zapatos de Nehemías hubiéramos dicho: pues que ruede el mundo, ¿no? ¿Verdad? Pobrecitos de mis hermanos, por lo menos pues les voy a mandar unas despensas. Todo lo queremos arreglar con despensas, ¿verdad? Le voy a enviar unas despensas, y voy a aventarme unas oraciones por ellos. Pero pues que ruede el mundo, yo sigo aquí en la capital del mundo, sirviéndole como copero al hombre más poderoso del mundo. ¿Qué más da? Que el mundo ruede. Pero no hizo esto, lloró. Diga conmigo, lloró. Hizo duelo, lloró, hizo duelo, ayunó, y ella no repita, ayunó. Y oró delante del Dios de los cielos. Las personas de influencia
no son precisamente las que tienen una posición que todos quisieran tener esa posición. Oiga, esa posición tenía dos vertientes. Era una posición muy riesgosa porque el copero probaba la comida del rey antes que él lo hiciera y bebía la bebida del rey antes que él lo hiciera. Pero nada tonto, el copero principal tenía varios filtros también. Él tenía dinero para poner filtros, hermano. ¿A usted no hubiera puesto otros filtros? Oye, ¿no te gustaría ganarte una lana por probar la comida cada día? Pero el copero principal o el jefe de los coperos no solo se trataba de la comida y de la bebida, sino llegaba a ser como un consejero del rey. Era la persona que más intimaba con el rey. No era cualquier cosa, hermano. Pero hizo duelo. O sea, que una persona en posesión no es solo si es copero, si es un gobernador, si es un presidente, si es un diputado. Esa es una parte, pero hay una parte de influencia que no todos tienen. Es una influencia espiritual, donde se llora, donde se hace duelo, donde se ayuna y donde se ora a Dios para que Él envíe los recursos o bendiga aún sin recursos. Amén. Y esto fue lo que Nehemías hizo. Lloró, hizo duelo, ayunó y oró delante de Dios. En el verso 2 pregunta por los judíos que habían escapado y por Jerusalén, ya que un verdadero judío nunca se olvida de Jerusalén. El reporte fue ya lo leímos, el reporte fue: están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. ¿Qué significa gran mal? Esta palabra significa miseria y calamidad. O sea, están muy mal. Miseria y calamidad. El muro está derribado. Los habitantes de Jerusalén están en miseria, en calamidad y están vulnerables a los deseos de las otras naciones. Están desprotegidos, están en gran mal. No funcionan sus fronteras. Así, nada más. No funcionan sus fronteras. La palabra afrenta. La palabra afrenta significa agudo, penetrante, cortante, algo que traspasa. Usted nunca ha tenido una afrenta donde usted se siente cortado, usted se siente que algo le ha entrado por aquí. Se siente avergonzado, se siente derrotado, se siente: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Gran mal, hay gran afrenta. Muchachos de la alabanza, pasen por favor. El pueblo de Dios pasó de ser una nación floreciente y admirada aún por otros reyes y reinas. ¿Acaso no fue la reina de Sabá que dijo: oye, había escuchado muchas cosas de ti, yo pensaba que era una exageración? Le dijo a Salomón. Dice: pero ahora que he llegado aquí, te he visto el reino, ni siquiera la mitad de lo que tú eres me habían contado. Esto es algo extraordinario, que seguramente la mano de tu Dios está sobre ustedes. Pero ahora las cosas han cambiado. Es una nación en gran afrenta. Los que están en Jerusalén están viviendo una afrenta. Los que no están en Jerusalén están como esclavos. Y los viejos están diciendo: Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros nietos. Y los nietos pequeños están diciendo: ¿cómo vamos a salir de aquí? Yo pregunto: ¿aquí termina la historia? ¿Aquí termina esta historia? No, hermano.
aquí no termina esta historia. Esto es solo el comienzo de la historia. Es solo el comienzo de la historia. Los problemas, las situaciones difíciles solo son el comienzo de su historia. Solo son el comienzo de su historia. Los desafíos, el cómo le vamos a hacer, será posible hacerlo, solo es el comienzo de la historia. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que tú restauras. Gracias. Gracias cuando tú mueves esos botones para acercarnos a ti, Señor. Gracias. Gracias que los problemas solo son el comienzo de la historia.